Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien junto a sus papás. Bueno, si tienen hermanitos, con sus hermanitos. Les quiero contar hoy una historia de la palabra del Señor. Pero antes les voy a preguntar algo. ¿Ustedes tienen en su casa una mantita, un peluche, un osito que usaron cuando eran muy bebitos? Que tienen, todavía tal vez tenga su perfume o tenga el olorcito de ustedes cuando eran bebés, así como Santi, que es un bebito y tiene algunos peluchitos, pero todavía no sé si los va a usar de apego o no. ¿Ustedes tienen esas mantitas de apego? Bueno, les pregunto, ¿por qué tienen ustedes eso? ¿Para qué lo usaban cuando eran más chiquititos? O quizá alguno todavía los use. Lo usaban porque cuando tenían miedo lo tomaban muy fuerte y lo apretaban así contra el pecho. ¿O se lo ponían cerca de su carita? ¿Les daba tranquilidad cuando mamá se iba? ¿O cuando se quedaban con algún familiar? ¿O a la noche? ¿Es, es eso? ¿Para eso la usaban? ¿O la usan todavía? Bueno, ¿saben qué? Cuando sean más grandes, o quizás alguno de ustedes, eso ya no les sirva. Ya no les dé seguridad porque ahora están más grandes. Pero les voy a contar hoy de una persona que nos da seguridad siempre, aunque seamos más grandes. Siempre, siempre, cuando somos chicos y cuando somos grandes. ¿Y adivinan ustedes? ¿Se imaginan ustedes quién es esa persona? ¿Quién es? Sí, es Jesús. Jesús es la persona que nos da seguridad siempre. No como esa mantita o ese peluche que usamos cuando éramos chicos y que después ya no nos sirve. A Jesús lo necesitamos siempre, siempre, siempre. Y hoy vamos a ver algo que Jesús hizo, algo que pasó cuando Jesús caminaba en esta tierra. Y esta historia está en la palabra del Señor, en la Biblia, en Mateo capítulo 14, desde el versículo 22 al 33. Y voy a comenzar a contarles lo que sucedió. Resulta que Jesús había estado durante el día con sus discípulos cerca del mar de Galilea y con un montón de gente que tenía hambre y tenía que comer, pero no tenían comida. Entonces Jesús lo que hizo fue, como Jesús es Dios, fue multiplicar los panes y los peces y darles a toda esa cantidad de gente, que eran como 5.000 hombres, y además había niños y mujeres, les dio a todos de comer, y todos se quedaron llenos, la panza llena de comida. Y estaban contentísimos y dijeron, ¡Uy! Este Jesús seguramente nos puede dar siempre de comer. Y ellos tenían un pensamiento. Se pusieron a pensar que lo podían hacer rey. Sí, ellos querían un rey como Jesús, un rey que les dé pan, que les dé peces, que les dé pescados, para que puedan comer y no tener hambre. Alguien que les dé todo lo que necesitaban para sus cuerpos. Pero ellos no pensaron que Jesús vino a esta tierra para morir por sus pecados, para perdonar sus pecados. Ellos solo querían que Jesús les diese de comer. Entonces, cuando Jesús se dio cuenta, porque Jesús es Dios y sabe los pensamientos de las personas, Jesús entendió que ellos querían hacerlo rey. Jesús les dijo a sus discípulos, súbanse a la barca, a un barquito chiquitito que usaban para cruzar el mar de Galilea, súbanse a la barca y váyanse a la otra orilla. Y él, mientras le dijo a sus discípulos que se vayan, él le dijo a la multitud que había comido recién que también se fueran. Jesús no quería que estén ahí sus discípulos, para que sus discípulos no pensaran que Jesús podía ser un rey que dé pan y de comida nada más. Entonces, ¿saben lo que hizo Jesús en ese momento cuando despidió a sus discípulos y despidió a toda la gente que le dijo que se fuera? Él se fue a un monte, que es como una especie de montaña.
¿Vieron? Una montaña donde hay un lugar que vos podés estar tranquilamente solo. Jesús se fue ahí para estar solo. ¿Y a que no saben qué hizo ahí Jesús? La Biblia cuenta que Jesús se fue a ese monte a orar. Ustedes saben lo que es orar. Orar es hablar con Dios. Y Jesús fue a ese monte a hablar con Dios, con su Padre. ¿Por qué Jesús tenía que hablar con su Padre? Porque Él era un hombre, así como nosotros, una persona como nosotros, un ser humano. Y Él necesitaba la ayuda de su papá, la ayuda de su padre, porque toda esa gente quería hacerlo rey, pero Jesús sabía que Él tenía que venir a morir por nosotros, a morir por los pecadores. Y claro que era el rey, pero tenía que sufrir primero. Entonces fue al monte y se puso a orar y a hablar con su papá, con Dios el Padre, a pedirle protección y ayuda. Ay, ahí le encantaba estar a Jesús, le encantaba estar con su Padre, porque Jesús es Dios y tenía un placer, una alegría, una satisfacción tremenda estando con su Padre, orando, hablando con Él. Ay, no estaba un ratito chiquitito, un minuto, no. Estuvo muchas horas, un montón de tiempo en el monte Jesús a la noche orando hablando con su Padre. ¡Ay, cómo le gustaba a Jesús hacer eso! ¿Y los discípulos? ¿Qué pasó con los discípulos? Los discípulos se habían subido al barquito, pero los discípulos eran marineros, siempre andaban en ese mar, remando, remando para un lado, para el otro, pescando. Ellos conocían ese mar, pero esa noche, un viento fuerte empezó a soplar, y sopló, y sopló, y sopló. Un viento frío, caliente, que daba vueltas, y todo el mar de Galilea se puso con unas olas gigantes, altísimas, y los discípulos, los amigos de Jesús, estaban en ese barquito. Era muy chiquito, y el viento soplaba, y el barco se movía para un lado y se movía para el otro, y las olas caían, y se mojaron y se empaparon, y el viento soplaba con fuerza. ¡Fium! ¡Fium! Tanta fuerza que los discípulos pensaban que se iban a morir ahí, se iban a caer al mar y se iban a ahogar. ¡Qué miedo, qué susto! ¿Por qué Jesús no estaba ahí? Y no fue un ratito, fueron muchas horas, toda la noche, y el viento se llevó al barco al medio del mar. Estaban muy lejos de la orilla y no podían volver, y querían volver, y querían volver, y querían volver, y no podían, y no podían. Seguramente estaban pensando, ¿por qué Jesús no está con nosotros? ¿Por qué Él no está con nosotros? Si Él es Dios, Él es poderoso. Él podría ayudarnos y no está, el maestro no está acá. Entonces siguieron toda la noche. Cuando todavía era de noche, pero ya estaba casi amaneciendo, llega Jesús. Jesús va a buscarlos, porque Jesús sabía lo que les estaba pasando a los discípulos. Sabían que estaban muy preocupados, con miedo, y que ellos no podían llegar a la orilla de la playa, no podían llevar la barca a la orilla. Entonces Jesús va hacia donde estaban los discípulos. ¿Y cómo hace Jesús si la barca estaba en el medio del mar? Ah, ¿saben lo que nos cuenta la Biblia? Que Jesús fue caminando sobre el mar, por arriba del agua. Sí, Jesús puede hacer eso. Jesús pudo hacer eso. ¿Y saben por qué Jesús pudo hacer eso? Porque Jesús es Dios. Y Él fue el que creó el mar, Él inventó el mar. Entonces, Él creó la ley de gravedad, Él hizo que toda la creación, todo lo que existe, lo creó Jesús, y Él tiene poder sobre eso. Así que Él pudo caminar haciendo algo que no es natural para nosotros. Si ustedes se suben arriba del agua, ¡prum!, se hunden. Si yo me subo, me hundo. No podemos caminar, porque nosotros somos personas que no podemos hacer eso. Nada puede flotar. Ninguna persona puede flotar. Pero el Señor Jesús es Dios, y Él mostró caminando sobre el mar que Él era Dios, y Él está por encima de la creación. Él puede hacer las cosas que nosotros no podemos hacer.
Entonces va a socorrer a sus discípulos y cuando va ahí, va caminando entre las olas y el viento, los discípulos miran y ven que viene alguien. Y los discípulos, cuando vieron eso, ¿saben qué? Se imaginaron que era un fantasma y gritaron: ¡Uy, un fantasma! ¡Viene un fantasma! ¡Está caminando un fantasma! ¡Qué susto! ¡Qué miedo! Más miedo tenían. Y entonces Jesús, cuando ve que estaban tan asustados, Jesús les dice: soy yo soy, no tengan miedo. Y ahí se dieron cuenta que el que venía caminando sobre el agua era Jesús. Y Pedro, uno de los discípulos que siempre estaba con Jesús y siempre hablaba y siempre estaba como más cerquita de Jesús, Pedro les dijo: Señor, si eres tú, bueno Jesús, yo sé que eres tú, dame permiso para poder saltar del bote y también caminar sobre el agua y llegar hasta donde estás vos. Y Jesús le dijo: vení Pedro. Y Pedro saltó del barquito y ¿qué creen? También comenzó a caminar sobre el agua. Y caminó y se estaba acercando a Jesús, pero en ese momento Pedro, que estaba confiando en que Jesús lo había invitado a caminar y a encontrarse con él, a caminar sobre el agua, pero en ese momento escuchó el ruido de los vientos y miró para un lado y miró para el otro y vio que el viento estaba tremendo. Entonces se asustó y cuando dejó de confiar en Jesús, se empezó a hundir en el mar y se estaba hundiendo. Entonces le dijo: Señor, sálvame. Y Jesús en el mismo momento lo tomó de la mano a Pedro y lo salvó, lo rescató para que no se hunda. Y también le dijo algo Jesús a Pedro, le dijo: pero Pedro, ¿por qué no confiaste en mí? ¿Por qué tenés miedo? ¿Por qué dudaste? Y en ese momento, los dos, Jesús y Pedro, subieron a la barca. Y cuando Jesús subió a la barca, el viento se calmó. Y el mar se quedó quietito, 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 quietito. Y en ese mismo momento llegaron a la orilla, a la playa donde tenían que ir. Jesús hizo 2 milagros. Dejó que el viento esté bien calmo, calmo, calmo y el mar tranquilo, y automáticamente en ese instante ya estaban en la playa del otro lado. Jesús vino a darles tranquilidad, les vino a dar ayuda. La presencia de Jesús con los discípulos les dio protección y también mucha tranquilidad, mucho placer. Eso es lo que hizo Jesús con sus discípulos. Jesús les quería enseñar que con su presencia, estando con Jesús, ellos podían tener protección para todas sus dificultades y también que podían encontrar en Él la alegría y el placer como Jesús la encontraba en su papá, en Dios. Algunos de ustedes por ahí tienen miedo a alguna cosa. Quizás les da miedo, no sé, ir al jardín y algún compañerito que se porte mal, o quizás tienen miedo, no sé, a enfermarse, a tener mucha tos, o tal vez tienen miedo a otra cosa. Después me cuentan a qué tienen miedo. Pero ¿saben qué? Cuando ustedes tengan miedo, recuerden que pueden confiar en el Señor Jesús. El Señor Jesús nunca se aparta de sus hijos. El Señor Jesús es quien nos da seguridad. En Él encontramos protección, porque Él es Dios. Él es Dios con nosotros y en Él podemos confiar siempre. Vamos a orar para decirle gracias al Señor por esto, ¿sí? Señor, gracias porque en ti podemos confiar siempre. Cuando tenemos miedo, quizás a la noche, en el día, cuando estamos en otro lugar, lejos de nuestra familia, cuando vemos a nuestros papás preocupados, podemos confiar en ti. Gracias porque en ti encontramos protección y ayuda para todos los problemas de nuestra vida. Gracias porque caminaste sobre el mar mostrando que eras Dios y también le mostraste a tus discípulos que podían confiar en ti. Gracias por todo y bendícenos y ayúdanos cada día. En el nombre de Jesús. Amén.